Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Estábamos viendo algunos puntos importantes sobre teoría de la imagen y habíamos hablado de una de las variables importantes para entender la imagen, que era el nivel de realidad, que nos remitía a estas categorías para identificar y definir una imagen según su escala de intensidad. Vamos a avanzar en un segundo concepto que para mí es uno de los más importantes y lo vamos a aplicar porque ustedes saben, porque yo que diseñar se hace diseñando, ¿no es cierto? ¿O no? Y ahora vamos a investigar, investigación, investigando. La segunda variable se llama simplicidad estructural. Esta noción es tan importante porque nos remite a este concepto para entender que toda imagen constituye una estructura. De lo contrario, no tendría mucho sentido hablar de los elementos morfológicos de la imagen que dan forma a esa estructura. ¿Sí? Pero la simplicidad estructural no solamente para definirlo así, una imagen tiene una estructura, sino que en el texto plantea dos elementos fundamentales para entender, analizar la imagen y a partir de ese entendimiento y análisis poder explicar el fenómeno mismo de la representación visual y otras variables como el de la materialidad de la imagen, pero fundamentalmente nos va a ayudar a nosotros a entender cómo nuestra capacidad compositiva de la imagen va a cambiar sustancialmente a partir de manejar este concepto. Es decir, no se trata de hacer simplemente composición a partir de una relación creativa y etcétera, etcétera, sin entender que esa valoración de la simplicidad estructural de la imagen constituye un cierto tipo de manejo de variables y categorías conceptuales que nos permiten tener una mejor forma de entender una imagen y una mejor forma también de estructurar una imagen. Entonces, esta parte lo tienen que leer, ¿sí? Lo van a leer con calma. De hecho, plantea dos métodos cuando no planteamos, por eso, como les decía, la investigación es tan transversal. Para entender esto, plantea dos perspectivas como métodos. Obviamente, una perspectiva quanti, una quali, y no nos vamos a separar de esto, ¿no? Y en las nociones fundamentales de la investigación, también vamos a tener esta noción de entender una descripción y un análisis de una realidad específica a partir de una valoración de métodos que nos permitan entender una determinada valoración cuantitativa y una valoración cualitativa de cualquier fenómeno de la realidad. Nuestro fenómeno de la realidad, por eso hablamos de imagen y realidad, va a estar ligado a ese elemento. Entonces, como estamos hablando de esta primera parcial, vamos a trabajar dos cosas importantes. No voy a extenderme mucho porque no quiero abrumarlos tampoco. Tampoco voy a hacer un diagnóstico para hacer una evaluación de quién sabe más y quién sabe menos o quién ha aprovechado estos 3 años más que otros. Sí, no es mi competencia. Entiendo que ustedes están en esta universidad y están sentados acá porque tienen una voluntad propia de formarse como profesionales. Eso no es una voluntad de nadie, es de ustedes. Entonces creo que hay una responsabilidad de asumir esto con seriedad en el sentido de que ustedes tienen que darle el rigor que corresponda. Entonces yo no voy a entrar, si me leen el texto de tal página y el día miércoles control de lectura. Control de lectura, muy coercitivo, ¿verdad? Tengo que asegurarme que ustedes han leído. Pues no vamos a entrar en ese nivel, ¿ya? Yo voy a asumir que ustedes van a leer y lo van a leer correctamente. Entonces, para avanzar un poco en esto, el primer parcial, como siempre esta materia va cambiando, porque nunca es la misma versión, el primer parcial vamos a tener dos elementos fundamentales de evaluación. ¿Ya? Vamos a dedicarle
un 60% de esta valoración a todo una reflexión y exploración teórica. Esta exploración teórica, como les he dicho, no quiero abrumarles mucho, va a estar fundamentalmente a estudiar y entender qué es imagen. Pero estamos hablando de la imagen de un concepto muy amplio, si no estamos simplificándolo por sentido común. Y para esto obviamente vamos a hablar de la teoría general de la imagen como una primera propuesta. Hay muchas otras propuestas teóricas para entender la imagen. Eso es lo interesante cuando se habla desde una perspectiva científica. Hay muchos abordajes para entender una misma realidad, un mismo objeto de estudio. Por eso el diseño gráfico constituye un escenario tan prolijo porque es un punto convergente de muchas disciplinas. La imagen puede ser entendida también desde la psicología. La imagen también puede ser entendida desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar la parte teórica, y me gustaría entrar, pero también está sujeto a consideración de ustedes. Me gustaría, buenos días. Incorporar también una base teórica sobre semiótica, ¿verdad? De hecho, el texto hace alusión a varios conceptos que asumimos que ya los entendemos, como significación, sentido, etcétera, etcétera. Entonces, la otra base para entender qué es imagen desde su percepción, porque también hay todo un proceso de percepción visual que es otro mundo para entenderlo, es que cuarto año y esta materia no lo voy a resolver yo, ¿sí? Por eso les digo, va a ser muy corto nuestro tiempo, pero por favor aprovechémoslo, ¿ya? Hay muchas cosas que ver que es importante que ustedes hagan en quinto año con todo lo que corresponde que sea. La otra base teórica tiene que ver con la parte de la semiótica, en el sentido que la semiótica es un campo mucho más específico de abordaje del fenómeno del signo, ¿no? Desde la aparición de Peirce, ¿sí? Porque la semiología es ya este estudio de todas estas concepciones teóricas y científicas sobre el signo. Entonces, esto es interesante porque hay muchas semióticas, hay semiótica casi de todo. Y una de esas semióticas es también la semiótica de la imagen. Entonces acá vamos a tener el segundo pilar teórico para entender el fenómeno de la imagen, ¿ya? Esto lo pueden aplicar a cualquier proyecto, a cualquier escenario que involucre su pertinencia profesional, ¿sí? Por favor, háganlo. No sean, como hemos dicho en la última frase, no sé si me han escuchado bien, ese parrafito muy crítico de Gustavo Vélez de León, que decía, ¿no? No es tanto que un diseñador del diseño se aprende diseñando, sino que hace una crítica indicando que la teoría no es un asunto inútil, es una cosa fundamental. Entonces acá tenemos dos perspectivas teóricas para entender este fenómeno. Una, la teoría general de la imagen, y dos, podríamos incorporar más teorías, ¿sí? Dependiendo de su pertinencia, pero como les digo, no nos va a dar el tiempo. ¿Para qué vamos a utilizar estas teorías? No para enriquecernos y tener un lenguaje erudito, o ser el oráculo de todas las respuestas del diseño, o entrar en un escenario meramente académico y una arrogancia científica. No. Es fundamentalmente para impulsar y cualificar su práctica de diseño. En ese sentido, este análisis estará orientado a que nosotros vamos a investigar y vamos a aplicar estos conceptos para entender qué es identidad visual. Lo pueden subcategorizar porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar sobre identidad corporativa, porque el libro de Norberto Chávez y de Capriotti hacen una referencia muy puntual y especificado corporativo, porque de hecho el diseño gráfico, ¿no es cierto?, ha tenido su avance prolijo como disciplina en el campo corporativo, ¿no? Entonces, de hecho, hay estos libros. Pero podemos utilizar una categoría mucho más genérica para entender no solo lo corporativo, lo institucional, lo social, ¿no?
lo político, desde una perspectiva de la identidad visual gráfica, si ustedes quieren. Podemos crear esa categoría para entender esto. Pero tenemos esta noción de identidad corporativa. Para entrar en este escenario, ¿sí?, ustedes tienen que meterse, sumergirse en una realidad específica en la que esta cosita llamada identidad funcione o no funcione. Y aquí, aunque no es propiamente una teoría, pero sí son aportes conceptuales muy interesantes, que lo plantea John Costas, que ha hecho tanto esfuerzo por producir información para entender el fenómeno del diseño. De hecho, tiene varios libros, lamentablemente ya falleció. Uno de sus libros, que es el más emblemático, seguramente todos ustedes lo tienen, que es Diseñar para los ojos, habla sobre una condición importante sobre las cualidades y características de la marca. Una de ellas tiene que ver con sus rasgos estructurales, y nos vamos a remitir a este punto para entender cómo John Costas logra acuñar un concepto desde el marketing, desde las ciencias del mercadeo y la publicidad, y lo llama ADN o genoma corporativo, ADN corporativo, para entender un poco estos rasgos estructurales de una identidad corporativa. Vean cómo esta noción aparece, pero hay que entenderla, y no es sencillo entenderlo, por eso debemos leer esta partecita, que no es mucho. El 3.2 de la página 43, la vamos hasta la 49, es una bicoca, son 4 hojitas, tienen que ver. ¿Ya? Entonces, él plantea esto. Y nosotros, nuestro trabajo ahora de investigación es que nos vamos a formular un pequeño proyecto de investigación. ¿Ya? No estoy pidiendo que haga una investigación de largo alcance. Si nos vamos a plantear una investigación muy simple para escribir algo sobre algo que nos interesa en el campo de la identidad gráfica y corporativa. Entonces, en este mundo de la realidad, lo que el mismo Villafaña habla sobre una iconósfera, hay 1 millón de marcas, inclusive pueden entrar y entidades sociales, corporativas, hay muchas emergentes, otras que ya han pasado. Me gustaría que se sitúen en marcas que no son tan emblemáticas y globales, ¿no? No analizaremos la marca de Mac, de Toyota, ni de Shell, ni de esas marcas grandes, ¿no? No quiero analizar eso. Analizamos las marcas de nuestro contexto, las que son más próximas a nuestro entorno visual. ¿Sí? Entonces, primer paso, anótense por favor, ustedes deben primeramente formular un pequeño proyecto de investigación. Aunque el proyecto puede ser muy grande la palabra, pero vamos a hacer una formulación de una investigación. Olvidemos el concepto de proyecto. Para esta formulación de esta investigación, yo tengo que identificar una realidad concreta que quiero estudiar. Esa realidad concreta que voy a estudiar se llama identidad visual gráfica, corporativa, lo que ustedes quieran, y definen cuál. ¿Cuál quieren hacerlo? Si no lo tienen ahora definido, pueden hacer un proceso de exploración, inversión en algún campo. Por ejemplo, ¿qué hay de las marcas del mundo de la salud? O sea, hay un mundo ahí de la salud, hay millones de marcas que están trabajando. ¿Qué hay de esas marcas? ¿Qué hay de las pymes? Hay un montón de pymes que están emergiendo y han llegado en esta cultura de la marca a diseñar y crear sus propios logotipos. Entonces, identifican algo que les interese. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Por qué están tan serios? Ahora, sobre la base de la identificación de este elemento puntual que hemos encontrado una identidad marca corporativa, bla, 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 nos vamos a formular una pregunta de investigación. ¿Sí? Cuando se habla de pregunta de investigación, a veces pensamos que simplemente es formular una pregunta utilizando alguna de las palabras claves, ¿no? Esa
esa pregunta de investigación, entonces acá vamos a ponerlo así. Paso 1, nosotros vamos a situarnos en un proceso de investigación, como proceso, para conocer y entender una realidad específica a partir de estas teorías. ¿Ya? No es que vamos a investigar por sentido común, es que lo que quiero que entiendan ustedes es cómo hay relevancia, pertinencia de lo teórico. ¿Ya? No es un anexo, no es un clic que se le pone al papel. ¿Ya? Entonces quiero que entiendan el valor de cómo ustedes se van a cualificar entendiendo un fenómeno tan común, sin hacer valoraciones estéticas o de otro orden, sino vamos a hacer valoración de un conjunto de categorías como esta. ¿Cómo entendemos la simplicidad estructural de la marca gráfica? ¿Ya? Y ahí van a aparecer varios conceptos para entender eso. Entonces, paso 1, vemos el proceso. Paso 2, identificamos o identificar, ¿no es cierto?, en un entorno de realidad, en un ámbito, en un área, en lo que ustedes quieran, una determinada identidad visual. ¿Qué les gustaría estudiarla? Porque la vamos a estudiar. ¿Qué nos gustaría estudiarla? Porque me ha llamado mucho su tipografía, me ha llamado mucho la atención su combinación y valoración cromática, me ha llamado mucho la atención la concepción conceptual simbólica de la marca, me ha llamado cómo la composición hace que hay una palabrita bien interesante que la vamos a discutir mucho que tiene que ver con pregnancia, que es una palabra que les gusta usar a todos ustedes, ¿verdad? Cuando le preguntaba a uno de los que estaba atendiendo su proyecto hace muchos años de Taller 5, le digo, ¿y cuál es la valoración de esta marca? Y él me decía, es pregnante. Interesante concepto, ¿verdad? Pero explícame, ¿qué es pregnante? ¿Cómo definimos la pregnancia? ¿Cómo definen la pregnancia? Sí. Tal vez podríamos ver a la pregnancia como esta cualidad de una marca, una idea o un concepto para ser llamativo. El resaltar en su entorno o resaltar en relación a otras cosas, hacerlo visible de una forma más enfocada a la atención que recibe del público. Perfecto, excelente. Y ahí entra un conjunto de conceptos interesantes que nos sitúan al proceso de percepción. Tiene relación determinante en tanto esa materialidad de la imagen constituye parte de un proceso de percepción visual. ¿Y qué pasa en el proceso de percepción visual? O sea, simplemente vemos. Hay todo un análisis, todo un recorrido. De hecho, van a ver eso cuando veamos diseño digital. Hay todo un recorrido del ojo que reconoce esta simplicidad estructural que lo hace ver si esa imagen es comprensible o no en base a su valor estructural. Por eso hay imágenes más simples y complejas. Tanto así que el concepto de simplicidad se ha construido una teoría de la comunicación que habla sobre la simplicidad de la comunicación, en tanto que el ojo puede entender y reconocer y darle mayor sentido a estructuras más simples que a estructuras más complejas. Y cuando hablamos de escalas de comicidad, podemos establecer que de una imagen figurativa a una no figurativa hay una relación importante para entender lo que se quiere representar. Vean ustedes cómo hay esa relación importante de conceptos. Una vez que ya hemos identificado eso que quiero estudiar, vamos a formularnos una pregunta. Y les decía que formular una pregunta no es simplemente decir ¿qué quiero investigar? ¿Cómo quiero investigar? ¿Por qué quiero investigar? ¿Cuándo voy a investigar? Sigo en relación misma al tema y el objeto de estudio que ustedes van a tomar en cuenta para su investigación. Entonces, estas palabritas son claves porque nos remiten a un tipo de información. Si yo le digo, compañera, ¿cuántos años tiene? No me está respondiendo que se llama Camila, ¿verdad? La pregunta es muy específica, le estoy preguntando cuántos años tiene
y me está respondiendo 21, no me está diciendo Camila. En esta misma dimensión, cada pregunta específica de este tema nos va a ayudar a entender qué es exactamente lo que yo quiero saber de esto. Probablemente no me interesa el qué. Probablemente me interesa más el comprender el proceso a partir de cuándo, de cómo se han desarrollado esas cosas. Y aquí voy a entender varias cosas. Pueden utilizar, inclusive, váyanse a la biblioteca, de hecho ahí están todos los trabajos del taller 5, pueden usar, investigar y hablar en el entorno de las marcas que se han producido durante estos años acá. Porque si hacemos una estadística, que sé yo, no sé con cuánto estaremos de porcentaje de las marcas, ¿no? Sí. Si de cada 10 proyectos de titulación, ¿cuánto será marca? Habría que ver. Bien, vamos al cuarto paso. Una vez que tengamos la pregunta de investigación, en el cuarto paso nos vamos a formular un objetivo. No muchos, no vamos a hablar aquí de objetivo general y específico, solo un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo se responda con ¿qué es lo que yo quiero demostrar, entender, analizar, comprender sobre eso? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué estoy haciendo esta investigación? ¿No? Entonces pueden plantear ese objetivo en relación, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una valoración de aplicabilidad de conceptos básicos de la teoría de la imagen para comprender el fenómeno de la marca. ¿No? Puede hacer una formulación de ese tipo. Entonces, una vez que tengamos el objetivo, lo estoy simplificando un proceso de investigación para hacerlo más simple, ¿ya? El quinto paso, una vez que ya tengamos acá la parte del diseño, si se quiere, de la investigación, ¿sí? En estos puntos, vamos a ir a la parte importante, que es hacer el trabajo de campo, o lo que vamos a llamar con la recolección de información, de datos sobre el tema en cuestión. Entonces pueden agarrar la imagen que han encontrado, pueden ver un poco los antecedentes de cómo se ha producido, utilizar. ¿Ya? En este trabajo de campo van a hacer un pequeño testeo importante. Vamos a hacer, buscar e investigar, ¿sí? Si esta marca tiene una relación de su simplicidad estructural con otra marca. Recuerden que en la presentación les mostré, ¿no es cierto?, un ejemplito de marcas activas, creo que no me acuerdo, de la tipografía, que tenía una misma caracterización estructural del manejo de la tipografía en la marca. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la marca A que estoy estudiando, esta la vamos a poner marca A, en este punto tiene relación A en relación estructural con al menos dos otras identidades visuales. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Entonces voy a ver si existe otra marca con similares características que de alguna manera puedan comprenderse bajo este concepto de ADN corporativo. Puede ser en la familia tipográfica, puede ser en la parte del icono, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar algún elemento clave para encontrar esta relación, ¿no? De hecho, este círculo de Conteco hay en muchas marcas. En Target, no sé, hay varias marcas. Y ese es ADN corporativo, ¿no? Entonces a eso me refiero, que vayan buscando un poco como otra marca que me parecía súper descarada en el sentido del diseño, fue la nueva marca de Calasol. ¿Alguien conoce esa marca? ¿Sí? Es una cosa así, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es? Creo que son unas cosas así, a ver, no me acuerdo dónde está, hay que buscar. Pero hay una función también en el
contexto boliviano que se llama Fundación UNIR. Les voy a poner el logo. Exacto. El logo de la Fundación UNIR es así. Es así. Así. Para disculpar mi poca habilidad gráfica. Y tiene un puntito. Obviamente esto tiene cuerpo. Y esa es la marca de la Fundación UNIR. Ahora voy a poner la marca recién diseñada de la Fundación Jalazón. Están haciendo algo, no están prohibidos sacar sus celulares. Wow. Impresionante. La han cambiado. Pero sí, debe ser reciente porque yo he observado esto, inclusive querían mandar una carta a Jalazón y decir, ¿saben que ustedes tienen la marca? Ya, aquí está, Jalazón Bolivia. Todavía está en internet. Lo bueno del mundo de la Society Information es que todo queda en la huella digital, ¿verdad? Entonces es una S, así, y está entrelazada con esta simula la J y esta es la complementación de S y forma una S, Jalazón. Está. Pero no es la única, hay N marcas bajo esa estructura de formación. Entonces, lo que quiero con esta parte es que ustedes vean si es que existe en una investigación, en una exploración en internet, lo pueden hacer muy rápidamente, si hay algún referente en algo similar a la marca que están estudiando. Porque a menudo cuando construimos marcas solemos tener como primer paso, algunos, una exploración de marcas similares, ¿no? Lo primero que hacemos es buscar a ver qué marcas hay parecidas o qué. Algunos conocen este libro Logos, grueso, ¿verdad? De varias ediciones. Ahí encuentran un montón de referentes que obviamente no los tienen que copiar, sino que copiar. Hasta el punto 5 está claro lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. En el caso de la red de datos o información, sería esta clase de como conexiones entre la información que necesitamos para hacer la investigación, ¿no? Cualquier cosa que pudiéramos hacer. Sí. Muy bien. No se lee. Escucha, no, pues entonces, si no habla, voy a hacer. Pues recién empiezan a hablar, ¿no? No sé. La cultura de la protesta, ¿no? Bien. Entonces, para los de atrás, ¿está claro? Paso 1, formularnos una investigación. Paso 2, identificar, ¿no? Una identidad gráfica que queramos estudiarla. Paso 3, formularnos una pregunta. Paso 4, formular esa pregunta, convertirla en un objetivo, es muy sencillo. Y el paso 5 es el proceso de recolección de información, lo que se llama trabajo de campo, que atendiendo un poco lo que decía su compañero, es empezar a recolectar información de carácter contextual, documental, pueden entrevistar si es posible al diseñador, o de lo contrario pueden hacer una exploración básicamente exploratoria de otras marcas, buscar las otras marcas que son en relación a esta parte comparativa, etcétera, etcétera. Entonces, es buscar un poco los datos y los antecedentes. También ustedes pueden hacer un análisis sobre la base de esta información en cuanto, por ejemplo, los niveles de aplicación de la marca. Pueden buscar si tienen mayor o no, pueden hacer toda una exploración e investigación de cómo esta marca se va a aplicar en diferentes soportes, mediáticos, etc. A eso se refiere investigación. Pero si ustedes se dan cuenta, no es una investigación de largo alcance, no estamos siendo
a descubrir la pólvora, ¿no? Solo estamos buscando todos los elementos que nos permitan entender, comprender mejor esta pregunta que me estoy planteando, ¿no? Si mi pregunta va a ser cómo se ha construido el concepto gráfico de X, digamos de Carlson, entonces ahí tendría que buscar varias posibilidades. No he incorporado aquí una base metodológica porque asumo que ustedes ya lo saben. Obviamente que en todo este proceso de campo lo que tenemos que hacer es aplicación de métodos, técnicas de investigación. ¿Ya? Entonces estoy asumiendo que ustedes saben eso y ya están en cuarto año, ya han trabajado seguramente esas cosas que son fundamentales para trabajarlas, ¿no? Ya hemos visto, puede ser esa combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, pueden trabajar. Ahora, en el trabajo de campo, si ustedes quieren hacer valoraciones, pueden utilizar metodologías de técnicas de investigación cualitativa. Por ejemplo, entre ustedes pueden formar grupos focales para hacer un análisis estructural de percepción de esa marca. Es interesante, porque ¿para quiénes se hacen las marcas? Para los perceptores. Ustedes pueden fungir como un grupo de perceptores con características específicas de público meta al cual puedan formularse ciertas preguntas, ¿no? Si quieren, se los voy a pasar el librito sobre cómo hacer un grupo focal. Entonces pueden reunirse, digamos, o sea, ustedes 5 y hacen un grupo focal en base a un máximo 5 preguntas para definir estos aspectos que les gustaría saber sobre esta parte de su identificación. ¿Ya? Entonces hay muchas formas de abordar ese tema. Hay muchas herramientas que les van a ayudar a eso. Bien, el tema, cuando nosotros les decía que, que esta parte de formular la pregunta, ¿sí?, no pasa únicamente por hacer estructurar una pregunta, porque una pregunta es tan fundamental y tiene que estar bien estructurada porque tienen que estar todos los elementos, ¿sí? No solamente escueta, ¿no? Tienen que ser todos los elementos contextuales, ¿ya? Esta etapa en investigación se llama problematizar. Y la problematización es una reflexión de ese objeto que quiero investigar. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿cuál es el problema básicamente de esta marca? ¿Qué está mal? Tiene una mala concepción metodológica, hay una escueta construcción conceptual, hay una descontextualización de la marca y el sentido de la marca referente a sus elementos que tienen que ver con valores, reputación, bla, 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 lo que ustedes hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué es? En esta problematización empiezo a reflexionar para que el resultado de esta problematización salga mi pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces no estén dando vueltas así, ¿cómo que no? Hay una partecita importante que tenemos que hacer de la problematización. ¿Por qué quiero analizar y entender esto? ¿Sí? Entonces van esbozando un conjunto de elementos que les va a ayudar a decir, sí, exactamente, esta es la pregunta que quiero formular. ¿Ya? Bien, entonces, en esta, sobre la base de esto, de este temita, ustedes van a investigar, nosotros tenemos que utilizar este concepto. ¿Ya? Y obviamente los otros conceptos del libro, ¿no? Tenemos, como les decía, en la primera parte, estudiar la imagen, ¿no? Que está en la versión antigua, la otra la van a tener que tener en impreso, lo vas a tener que digitalizar. Y el otro capítulo es el tema de estudiar la imagen y realidad C2 que hemos visto. Y rescatando los conceptos claves, tampoco estoy diciendo que hagan toda una aplicación de estos elementos, sino ustedes van identificando conceptos claves que les van a permitir entender mejor este problema. Entonces, uno de los problemas de los conceptos que me interesa mucho, que lo pensamos a valorar, es este concepto de simplicidad estructural, que tiene relación con otros conceptos más de la teoría general. ¿Ya? Ustedes los van a ver. Bien, preguntas, dudas hasta acá, consultas.
sobre esto que estamos planteando. ¿Algo que no esté claro? ¿Saben lo que van a hacer? Ahorita van a preguntar, ¿y para cuándo es? Sí. Pues quería más o menos entender bien esta cosa, la estructura general del trabajo. Sería preguntarnos sobre algo que querramos saber y eso en base al diseño gráfico, a la imagen de algo en general, y buscarle a alguna pregunta o algo que querramos saber en relación a esto, buscarle una pregunta, un problema, y en base a eso plantear preguntas. Sí. Hacer la investigación y tal. ¿Qué tan profundo tendría que ser esto? O sea, dijo que es algo breve, que no tiene que ser tan complejo, pero más o menos, ¿cuál sería el perfil general del trabajo una vez ya hecho todo? Muy bien. Gracias por la pregunta. Debería partir por eso, ¿verdad? A pesar que los he dicho totalmente, pero el propósito de esta investigación corta es aplicar, analizar, valorar el alcance de los conceptos de la teoría de la imagen, conceptos de la semiótica y este concepto de ADN en una realidad concreta llamada marca experimental. Cómo estos conceptos nos ayudan a entender, comprender, valorar, comparar, ¿no es cierto? Conceptos que ustedes manejan, que si predominancia, este concepto de simplicidad, el nivel de vocacidad, el nivel de otros conceptos, ¿no?, que están asociados a toda esta parte inicial de estas teorías. Entonces, el nivel de profundidad y alcance de la investigación se marca en el sentido de cómo yo voy a identificar un conjunto de conceptos que los voy a poner en práctica, los voy a poner en el escenario. Para partir de esos conceptos, ver la validez si esos conceptos me ayudan o no a entender el fenómeno de la marca con un caso específico que ustedes han visto. Nada más. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ustedes a partir de esa lectura van a incorporar varios conceptos. Sobre la base de estos conceptos vamos a empezar a analizar esa marca que ustedes han elegido. Y vamos a contrastar eso con elementos empíricos que tienen que ver, por ejemplo, la marca toda una investigación puramente documental sobre cómo se produce esa marca, en el contexto, quién es todos los conjunto de elementos que se van a ser contrastados. ¿Ya? Sí. Entonces, de momento ahorita, lo que vamos a hacer es recopilar la información. Digamos, yo quiero hacer una marca de una agua que yo consumía. Yo voy a empezar a ver si tiene marcas que me parecen. Sí. Voy a averiguar si tiene manual de marca. Todo tipo Sí, de esa es la recolección de información. junto con lo de la pregunta y el objetivo. Exacto. Pero de momento no habría que hacer ningún informe formal, digamos. No. Solo para nosotros. Sí. No. Parece una encuesta, ¿no? Bien, a ver, es bien importante que pregunten para que estemos bien sincronizados, ¿ya? Para que esto esté formalizado como parte del proceso, vamos a abrir en Classroom un formulario en los que ustedes van a inscribir su propuesta de investigación. ¿Sí? Con varios campos, ¿verdad? Se los voy a poner ahí la pregunta, el tema, etc. Ustedes luego lo van a hacer es llenar. Hasta ahí vamos bien. Una vez que hayan definido todo esto, lo que usted dice, tienen que empezar a recolectar la información, llenar todos los antecedentes que le permitan tener este material de análisis. Cuando yo ya tenga el material de análisis recolectado, sistematizado, fotografía, procesos documental, de manual, de marca, todas estas cosas que son material empíricas que podemos mostrar, ¿no? Entonces, una vez que tengamos todo el material recolectado, este material recolectado lo vamos a sistematizar, o en otras palabras, lo vamos a ordenar en base a mi pregunta de investigación y mi objetivo.
Entonces, cuando ustedes se encuentren en esta parte, porque todavía no nos vamos a plantear esto, ¿ya? Solo se ha indicado el proceso. Lo que vamos a hacer ahorita solamente es esta parte, el 1 y el 2. Perdón, solamente el 2. Nada más. Vamos a identificar un tema. ¿Sí? Porque para completar el resto del proyecto tenemos que leer. Tenemos que identificar los conceptos claros que nos gustaría aplicarlos y entenderlos sobre la base de algo importante, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar ese aspecto en esta fase, una vez que ya hayamos definido la formulación del proyecto. Pero lo que les estoy explicando ahorita es todo el proceso, pero vamos a ir paso por paso, ¿ya? Entonces, el primer paso para ahora es simplemente identificar qué es exactamente lo que yo quiero trabajar, en qué área, en esa parte, y paralelamente ustedes tienen que hacer la revisión del texto para encontrar esos elementos claves que les gustaría incorporar como esta base teórica para entender eso que quieren entender de este caso específico de estudio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Lo deja así? No, o sea, si no encuentra nada, entonces está bien, es una forma exploratoria de definir que si esta marca no tiene, digamos, otras marcas que pueden haber servido de referente o pueden confundirse con otras marcas. Solamente indica y señala eso en su informe, ¿no? O sea, no tiene que buscar necesariamente algo que tenga este elemento. Entonces ya no estaría trabajando en términos comparativos en el ADN, sino estaría haciendo una evaluación de que ese ADN es único de esa marca. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, alguna sugerencia, algo que quieran cambiar, que quieran modificar? ¿Sí? Sí. Es más, tiene una valoración en cuanto al alcance teórico, pero lo que se trata un poco es que nosotros empecemos a ver una realidad política de ciertas teorías. Para eso es como como les digo, los conceptos no son para ponerle un capítulo en un informe y decir algo conceptual, sino que son la base que nos permite entender mejor esa realidad del fenómeno de la marca. Y mejor que lo entendamos a partir de un estudio del caso concreto, que es algo que les interesa a ustedes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas sobre esto? Quiero que esté claro. De hecho, como les digo, para el proceso que vamos a hacer, lo voy a ir incorporando en el Classroom, paso 1, paso 2, y ustedes van a ir llenando progresivamente en la medida que vamos a avanzar. ¿Ya? O sea, no tienen que pegarme a los escritos, sino todo va a estar registrado en el Classroom. ¿Ok? Bien, el texto se los voy a dejar, no sé si les parece bien, en esta fotocopiadora de El Mario, que es en la esquina de Economía. Sí. ¿Lo conocen? Sí. Sí, en la esquinita es. Del puentecito, en esa plena esquina, es unas rejas ahí. Mario se llama. Le voy a dejar ahí todos los textos, ya, porque me ha ido mal con dejar en otro lado, he perdido de hecho un texto y no sé ni dónde está. Entonces lo voy a dejar allá, él va a tener todo el dossier copiado de los libros y ustedes pueden definir de qué parte quieren el libro, pero lo va a tener todo el libro, ¿ya? De hecho esto va a estar ya allá, lo mismo lo voy a dejar, y podemos hacer tal vez una versión digital de esto para entrar en un proceso de educativo. Bien, comentarios, dudas. Quisiera escucharlos.
talleres de trabajo de investigación, 13 talleres. Entonces, no hay mucho que ahondar sobre eso, porque hay una clase de investigación. No vamos a tener mayor problema. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, nos reencontramos el día martes. ¿Sí? Bueno,